La colonia como proceso transformador del orden social y cultural, lengua, religión y estrato social. Durante el siglo XVI, los españoles intentaron congregar a todas las comunidades indígenas dispersas por toda Mesoamérica. Para esto ellos hicieron plazas, mercados, iglesias, alcaldías, etc. En 1570 casi el 90% de la población había muerto debido a los maltratos de los españoles. Pero no era solo eso, también estaban muriendo debido a las enfermedades y a las epidemias que existían en ese entonces. Como ejemplos eran viruela, sarampión, gripa, entre muchas otras que se fueron multiplicando. Entonces los indígenas tuvieron que mezclarse unos con otros de distintas regiones entre ellos y entonces así surgió el mestizaje. Los españoles llegaron a Mesoamérica con el propósito de evangelizar a los indígenas y fue cuando al mismo tiempo les enseñaron sus lenguas como castellano y en este idioma les enseñaban catecismo a los niños en las iglesias. La religiosidad de los indígenas facilitó la entrada del cristianismo, en el que realizaban rituales, cantos, rezos, etc. Ellos rendían culto principalmente a Cristo y a la Virgen María. Los santos de los españoles sustituyeron a los dioses de los indígenas como los que eran el dios del agua, el dios del viento, dios de la tierra, entre otros. Los cultos a estos santos se realizaban por medio de cofradías. Tenían varios de sus miembros para celebrar durante todo el año la fiesta de un santo en particular. Las cofradías eran organizadas por el clero católico. En los siglos XVII y XVIII muchas cofradías se reunieron para celebrar a la Virgen María. El catolicismo cambió por completo todas las creencias, valores y costumbres de los indígenas. El catolicismo no permitía que se realizaran rituales sangrientos, ni tampoco magias ni hechicería. Los españoles intentaron crear una nueva España, pero la geografía, las costumbres, la vida no coincidían con los ideales europeos que ellos tenían. La llegada de los metales preciosos transformó la economía. Los metales como la plata y el oro eran como tesoros para los españoles. La estructura productiva implantada en Nueva España era una estructura socioproductiva que se separaba en el sector urbano y en el sector rural. El sector urbano lo conformaban los mineros, los artesanos, los propietarios rurales, los militares, entre otros. El sector rural pertenecían los hacendados, los trabajadores de las minas, los agricultores, entre otros. Hoy les voy a hablar sobre este tema. Los grupos sociales que se conformaron con el mestizaje. En este entonces hay una pirámide, por así decir, para como explicarlo más fácil. Aquí está. Primero estaban los españoles, después criollos, abajo de criollos mestizos, después indios y como último negros. Bueno, en el tercer nivel se encontraban los mestizos. Aquí les voy a poner una imagen. Estos eran hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas, ocurridos durante el proceso de la conquista e incluso después de concluida esta, porque con el propósito de que los colones adquirieran estabilidad en las nuevas tierras, ya ante las dificultades para hacer llegar a mujeres españolas, las autoridades fomentaron dichos matrimonios. Pero en los años inmediatamente posteriormente a la conquista, la mayoría de los españoles rehusaron el casamiento con mujeres indias por considerarlos socialmente inaceptables, y la mayoría de los casados lograron que sus esposas se reunieran con ellas en la Nueva España. El siguiente que ocupa el cuarto lugar sería los indios. Este está por debajo de la categoría genérica de los indios. Quedaron todos los pueblos que antes formaron el mosaico étnico del área cultural mesoamericana, mientras que a los habitantes nativos del norte se le aplicó el nombre de indios bárbaros, no muy alejado del concepto chichimecas aplicado antes por los mesoamericanos. Fueron considerados como gente menuda o por así decir menores de edad por los españoles, ya que cuando estos dos se enfrentaban, los españoles discriminaban más a los indios. Los discriminaban por su lugar en la pirámide, ya que los españoles eran más ricos que los indios. Para concluir, al último de la pirámide se encuentran, esto le correspondió a los negros. Estos siempre iban dirigidos al principio al duro trabajo en las minas
en las minas, y los cañaverelas. Eran esclavos muy codiciados por los dueños de tales empresas y su tráfico fue favorecido para resolver los problemas ya que causaban en la moral y en lo económico o trabajo de los indios. Siempre fue mayor el número de hombres que el de mujeres, aunado al beneficio de que los hijos procreados con gente libre se consideraban legalmente libres. Esto favoreció la mezcla de la población negra con la indígena, blanca y mestiza. El tema de las discusiones filosóficas respecto a la validez de la colonización y los indígenas. En el siglo XVI se le conocía a los indios como una raza india. Uno de sus defensores fue Bartolomé, por su nombre completo, Fray Bartolomé de las Casas, quien se inspiró de la Revolución Francesa para la aparición e iluminó el pensamiento para la aparición de los derechos humanos, quien tenía como preceptos los derechos de igualdad y libertad como principales derechos, mientras que los españoles o europeos conocían a los indios como una raza inferior a la suya, que a toda la población así la conocía, que tanto como su religión o sus dioses estaban equivocados, ya que los indios, por su cultura, como ya se sabe, hacían sacrificios o creían en varios dioses, o sea, eran polisteístas y así. Para los europeos, la única religión que existía era el cristianismo. No existía otra que no fuera esa. Los habitantes del nuevo continente se decían que eran bárbaros, que eran salvajes y atrasados, además de que creían en dioses falsos y con un pensamiento demasiado irracional. En el año 1514 fue cuando se dio la gran discusión entre estos dos personajes, cuando Bartolomé de las Casas tomó conciencia de las inhumanas condiciones en las que vivían los indios y pues decidió buscar una forma de ayudarlos. Bartolomé de las Casas tenía como postura, o sea, que todos eran iguales. Por otro lado, Sepúlveda decía que pues eran siervos por naturaleza, por ser salvajes y bárbaros, y no son dignos de gobernarse a sí mismos o gobernar a otros, sino que tenían que ser gobernados desde una raza superior a la suya. Pero Bartolomé decía que deben ser iguales, que Dios no hizo a otro, como ya se dijo, para ser esclavo, que Dios no hizo al hombre para ser esclavo de otro. Y Sepúlveda decía que veía a los indios dignos de su castigo y que eran muy perversos, pero Bartolomé los defendía, que aunque sí, él aceptaba que eran bárbaros, que podían ser salvajes, pero con evangelización y con la debida educación que se les podía brindar, ellos podían ser igual que los españoles. Y pues hasta aquí el tema. La conclusión es que los españoles solamente llegaron a Mesoamérica a cambiar todas las costumbres, los valores y todas las creencias que tenían los indios. Llegaron a implementar sus costumbres que tenían ellos en España, como el catolicismo y el cristianismo. Les quitaron a los dioses que ellos adoraban y trajeron a sus santos. Entonces cambiaron por completo todas las costumbres que tenían los indios en su propia tierra. Después esto generó mucha discriminación racial. Al mismo tiempo esto también trajo como mucha diferencia social, ya que la sociedad se empezó a clasificar por simplemente ser español como de sangre,
y los que eran mestizos como que los hacían menos, no tenían los mismos privilegios y pues eso no era justo. También los clasificaban simplemente por su color de piel, había mucho racismo, pero pues al final todos se unieron y hicieron como un mosaico racial, que así era como les llamaban, y no tenían que ser de exactamente alguna etnia o algún color de piel para poder pertenecer. Pues respecto al tema que yo grabé, lo que ya me quedó muy aprendido y entendí a la perfección es que Fray Bartolomé Las Casas fue el defensor de los derechos prioritarios tanto de la igualdad y de la libertad de los indios para que no vivieran en condiciones inhumanas y tampoco tuvieran que ser esclavos de otro hombre, y que el defensor de los españoles para mantener pues los derechos de ellos y mantener que los indios fueran personas esclavas de los otros, tenían una postura de que eran salvajes, eran bárbaros y que su religión y sus dioses estaban muy equivocados. Entonces pensaba que la guerra era lo más justo, lo cual no era cierto. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la conclusión sobre mi tema. Se me hizo que no hay tanta diferencia entre lo de antes a lo de ahora actualmente, ya que antes eran cinco clases, y pues ahora actualmente también se dividen en clases, pero en tres, que son las que yo tengo conocimiento hasta lo que yo sé, que es la alta, la media y la baja. Y pues antes eran más de las que les hablé. En lo que no se parecen es que, por ejemplo, la clase más baja en esas épocas es que eran esclavos. Ellos hacían el trabajo pero forzadamente, así como también eran traficados para que trabajaran igual. Y actualmente no pues nadie es traficado así para trabajar, o nadie puede ser esclavo, y pues ahora, por ejemplo, también todos tienen derecho a educación, y antes en esas épocas no se podía, no tenían la misma educación todos, ya que los españoles, que eran los que estaban por mejor condición. También tengo que recalcar que antes eran muy discriminatorios, demasiadamente discriminatorios, y obviamente era por tu clase social, por así decir. Y esta sería mi conclusión por mi tema.